Cuando quieras. Bueno, ¿qué tal a todos los alumnos y los compañeros profesores que estén hoy? Mi nombre es Guillermo Maña, yo soy docente de la facultad, estoy con ustedes a partir de este año. Algunos me tienen en ABC, ¿sí? Y bueno, me tocaron dar un par de teóricos. Hoy vamos a empezar con este del síndrome de repercusión general y dentro de creo de 2 meses nos toca charlar un poquito de patología alimentaria y sobre todo de obesidad. La idea, como ustedes ya sabrán, es tratar de construir conocimientos sobre bases que ya fuimos adquiriendo, ¿sí? Y como el seminario es un poco el cierre del tema que vienen tratando ustedes durante la semana, seguramente ustedes ya han aprendido mucho con la ayuda de los tutores y de mis compañeros del cuadro del síndrome de reproducción general. Por lo tanto, lo que yo le voy a pedir ahora es que hagamos, a partir del conocimiento que tenemos en este momento, una pequeña, si lo que puedan sacar una hojita o lo que puedan escribir ahí en la misma computadora o en el celular, me gustaría que se contesten estas preguntas para ver realmente cuánto aprendieron de la unidad esta, ¿sí? A través de lo que ustedes fueron estudiando y a través de lo que mis colegas les fueron facilitando el aprendizaje, ¿sí? Entonces me gustaría que ustedes se pongan a pensar en este momento estas 4 preguntas. Una es, ¿cuál es la primera causa de astenia en la actualidad? ¿Sí? Uno por ahí, las cosas uno sabe que van cambiando a medida que van cambiando los tiempos. Lo que quizás sea causa de astenia en algún tiempo, en este tiempo pudo haber cambiado por algunas circunstancias, ¿no? Y uno se es médico continuamente, entonces, bueno, tiene que ayornarse al momento que está viviendo. Entonces, bueno, ¿cuál les parece que es la principal causa de astenia en la actualidad? Me gustaría que hagan el ejercicio, chicos, y después yo no lo voy a poder corroborar, pero bueno, la idea del aprendizaje es el autoaprendizaje, así que bueno, les va a servir más a ustedes para que después yo, mientras voy dando la charla, ustedes van ayudando o completando a estas preguntas y quizás después al final puedan confrontar con lo que pensaban al principio y a ver si esto les sirvió de algo y le dejó algún aprendizaje nuevo, ¿sí? Así que les voy a pedir, por favor, que traten de hacer este ejercicio, ¿sí? De escribirlo en algún papelito o en el celular o donde ustedes quieran. La segunda pregunta es cómo clasificarían la pérdida de peso, cómo ustedes se imaginan que clasificarían un paciente que viene con pérdida de peso y por lo menos poner una causa de cada una de esas variables de la pérdida de peso, ¿sí? La otra pregunta es qué estudios complementarios iniciales solicitarían en el estudio de un síndrome de repercusión general, ¿sí? Pues lo básico de un síndrome de repercusión general. Y que se imaginen 2 situaciones en las cuales, por algo que ustedes encontrarían en el examen físico o en la primera línea del laboratorio, le pedirían una segunda línea de laboratorio. A ver, ¿qué se imaginan ustedes que podría ser, qué circunstancias? Y la última, ante un paciente con anorexia, con falta de apetito, ¿qué indicio les haría pensar que se trata de una anorexia nerviosa primaria y no secundaria a ninguna otra enfermedad orgánica? Les doy 2 o 3 minutitos para que esto ustedes lo piensen, que traten de sus cabezas armar esto. A ver, ¿qué les parece? ¿Se escucha? Yo no les puedo ver las caras porque estoy mirando la presentación, así que bueno, nada. La idea es no se aburran, traten de pensarlo porque créanme que ahí es donde empieza el aprendizaje, ¿sí? Cuando ustedes, desde las dudas que tienen, a medida que vamos avanzando, van aprendiendo cosas nuevas. Si uno no se hace pregunta,
y no encuentran la respuesta, y la respuesta es adecuada, el aprendizaje no es un aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, bueno, traten de hacer este ejercicio. Bueno, para que no se aburran y para que no se vayan, vamos a continuar, ¿sí? Con lo que sería algo parecido a un teórico. La idea del síndrome de repercusión general tiene su grado de importancia. ¿En qué sentido? Yo siempre le digo a los alumnos que cuando hay un síndrome que acompaña al síndrome de repercusión general, como puede ser un síndrome de condensación, un síndrome de derrame pleural, un síndrome colestásico, siempre el síndrome de repercusión general queda aislado, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que es mucho más fácil hacer diagnóstico con un síndrome un poco más chico, acotado a algún órgano o sistema, que hacer un diagnóstico a partir de un síndrome de repercusión general que es tan amplio y que puede abarcar toda la economía del cuerpo, ¿verdad? Pero siempre les digo que cuando forman este síndrome, lo pongan como tal. Después que ponen ustedes síndrome de condensación, derrame pleural, lo que sea, y si tiene el paciente un síndrome de repercusión general, lo pongan abajo, ¿sí? Al final de la historia clínica, cuando uno hace la agrupación sindrómica, ponga también que tiene un síndrome de repercusión general. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando un paciente tiene un síndrome de repercusión general, cuando ustedes le encuentran a un paciente un síndrome de repercusión general, está hablando de que hay una cierta cronicidad, o por lo menos no es agudo, ¿sí? Uno piensa más que en algo más subagudo o en algo más crónico. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque el eje principal del síndrome de repercusión general es la pérdida de peso, ¿sí? Y uno no puede tener pérdida de peso en una enfermedad hiperaguda o aguda. Para que haya una pérdida de peso, requiere que haya pasado algún tiempito, un par de días, semanas, quizás meses, ¿sí? Y sobre todo después cuando vamos a ver qué es significativo la pérdida de peso. Por lo tanto, sirve ver si el paciente tiene este síndrome de repercusión general como un síndrome acompañante del estudio del síndrome principal que pueda tener el paciente. ¿Sí? Espero ser claro con esto porque me parece que es importante en el momento que ustedes arman una historia clínica, tratar de ver si el paciente tiene síndrome de repercusión general, porque ya ahí los ayuda a pensar de que es un síndrome que por lo menos tiene algunos días de evolución, o es subagudo o es crónico, no es agudo por lo menos, ¿sí? Esto quizás son algunas viñetas clínicas que tenemos que ir aprendiendo, como por ejemplo cuando pensamos que un paciente que tiene afectación de dos órganos o dos sistemas, tenemos que empezar en una enfermedad sistémica, por lo menos de entrada, ¿sí? Si hay una enfermedad que afecta el ojo, la piel y el pulmón, no pensar que haya tres patologías, sino pensar que probablemente sea una enfermedad sistémica que afecta a los pacientes. Esto es otra de las viñetas clínicas que tenemos, así como también pensamos en un criterio unicista cuando uno es joven. O sea, si una persona es joven y tiene una enfermedad que abarca tres sistemas distintos, no pensamos que tiene tres enfermedades distintas, sino que pensamos que muy probablemente sea una misma enfermedad que abarque estos tres sistemas. Eso quiere decir que tenemos un pensamiento unicista. A medida que las personas van aumentando en años, es más probable que tengan dos o tres patologías. ¿Sí? Nada, algunas viñetas clínicas que por ahí es importante tener en cuenta cuando uno se para en frente al paciente. Y creo que el síndrome de repercusión general es una de estas, junto con el carácter de las enfermedades multisistémicas y con el criterio unicista. Bueno, haciendo este prólogo, quiero que entremos un poco más en el síndrome de repercusión general. Recuerden, como siempre, el síndrome de las 3A, astenia, anorexia y adelgazamiento. Vamos a intentar tratar cada uno de estos un poco por separado para que se entienda mejor. La mejor definición que creo que uno podría encontrar de astenia es la sensación de falta de energía, ¿sí? Que suele notarse incluso en reposo, pero que es más evidente durante el ejercicio. Pero ojo, diferenciarlo de fatiga. Fatiga, uno no se cansa cuando está en reposo, se cansa cuando empieza a hacer el ejercicio. La astenia lo tiene inclusive en el ejercicio, perdón, inclusive en el reposo. Y aquí es un motivo de consulta muy frecuente, es el séptimo motivo de consulta en un consultorio de atención primaria, y en general lo poseen el 25% de los pacientes que concurren a una consulta. ¿Sí? Tengan en cuenta
tratar de hacer una buena anamnesis de lo que el paciente le dice cuando le consulta por astenia, porque ellos habitualmente lo suelen intercambiar con otros términos, como es fatiga, como le decía recién, o como es la debilidad, ¿sí? Los pacientes a veces dicen fatiga y lo confunden mucho con disnea o con claudicación intermitente. ¿Recuerdan? ¿Sí? La disnea es la astenia, ¿sí? Pero que solamente se da más en el ejercicio. La astenia se da también en reposo. La disnea es la falta subjetiva de falta de aire, de falta de aire. Y la claudicación intermitente es cuando una persona camina, se le agotan las piernas de caminar y tienen que parar. O sea, son términos muy distintos. Por lo tanto, para hacer un buen diagnóstico, siempre hay que hacer un buen interrogatorio. Recuerden ustedes que la clave de un buen diagnóstico, el 90% está en el interrogatorio, en el examen físico y no en los exámenes complementarios. Y cómo interpretamos nosotros, alumnos y profesores y docentes y médicos, cada uno de los síntomas que tiene el paciente. Cuando nos equivocamos en un diagnóstico, volvamos de nuevo a repreguntarle al paciente, porque por ahí nos equivocamos en la caracterización del síntoma que tenía el paciente. Y en esto de la astenia es importante tenerlo en cuenta. También a veces lo confunden con debilidad. Y la debilidad los pacientes a veces lo dicen que como una sensación de desmayo, mareo, inestabilidad. Y la realidad es que la debilidad es la falta de fuerza. ¿Sí? Sensación de desmayo, mareo, hipotensión ortostática, inestabilidad, así como síndrome vertiginoso, son otros síndromes y otros signos o síntomas que puede tener el paciente que a veces pueden confundir. La astenia es diferente. La astenia es la falta de energía que tiene el paciente. Bueno, cuando hablamos de astenia, y les voy a pedir disculpas que cada tanto me tomo algún mate porque se me suele secar la garganta, y si no me voy a quedar sin voz. Las causas de la astenia, ¿por qué uno puede estar cansado? La realidad es que la principal causa de cansancio es el cansancio, ¿sí? Y cuando yo les decía por qué tener en cuenta la periodicidad que pasa esto, y sobre todo hoy en día, porque bueno, la mayoría de los seres humanos, por lo menos en la situación actual, en la Argentina, y uno está bastante, o sea, es bastante frecuente que en el consultorio, cuando viene un paciente con cansancio y empieza a interrogar al paciente, realmente el paciente trabaja mucho más de lo que debería trabajar, duerme mucho menos de lo que tiene que dormir y se recrea mucho menos de lo que se tiene que recrear, ¿sí? Y en realidad esa es la principal causa de cansancio, ¿sí? El estar cansado. La segunda causa son las causas que le llamamos funcional. No me gusta mucho este término, pero es el que figura en los libros. Y es cuando la causa no es orgánica, cuando la causa es por estrés, es por depresión o es por ansiedad. Son los típicos pacientes que la pregunta que uno se hace cuando el paciente dice que está cansado es si el paciente se levanta cansado o se cansa durante el día. El paciente que se levanta cansado, uno tiene que pensar en la astenia funcional, en la depresión, en la ansiedad, en el estrés. El paciente que tiene una enfermedad que te da cansancio, generalmente después de un sueño reparador, se levanta con más energía y con el correr del día, ¿sí? Esa energía se va perdiendo por la enfermedad que tiene, típica del hipotiroidismo, clínica de la anemia, de las anemias, ¿sí? Pero el paciente que tiene un cansancio, una astenia que no es orgánica, generalmente se levanta cansado, porque en realidad lo que no quiere es encarar el día, porque está cansado, ¿sí? O porque está angustiado. Es un dato importante a tener en cuenta en el consultorio. Y después las astenias de origen orgánica, muchas, y que ustedes habrán visto muchísimos, y a veces es la que más aprendemos en la facultad, pero no siempre es la que más vemos en la práctica, ¿no? Pero bueno, sí tenemos que conocer, por supuesto, desde el punto de vista endocrino, quizás la más frecuente es el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la enfermedad de Addison, esa falta crónica de corticoides, ¿sí? El hipoparatiroidismo, el hiperparatiroidismo, ¿sí? El feocromocitoma, hay muchas enfermedades orgánicas que pueden producir cansancio. Metabólica, la más común es la anemia, la deshidratación. Todas las insuficiencias pueden dar cansancio, desde la renal, hepática, cardíaca, respiratoria, los EPOC, ¿sí? Todas las insuficiencias pueden dar astenia. Por supuesto, las oncológicas, ¿sí? Y ni hablar de las infecciosas inflamatorias inmunológicas. Como le decía al principio,
Si uno quiere entrar a hacer un diagnóstico por el síndrome de repercusión general, es muy amplia la causa, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que tener un interrogatorio por órganos y sistema para tratar de encontrar algún signo, síntoma, guión que achique un poco este abanico de posibilidades. Siempre me gusta a mí mostrar este cuadrito, que lo uso para varias clases, pero que me parece a mí que como médicos tenemos que entender bien qué les pasa a nuestros pacientes, ¿sí? Y la realidad es que cuando hablamos de astenia, este cuadrito entra perfectamente en los que le decía al principio, que la principal causa de que uno está cansado es el cansancio, ¿sí? Y la realidad es que los cuerpos, en la mayoría, no todos somos iguales, pero en la generalidad, estamos diseñados para dormir 8 horas, trabajar 8 horas y recrearse 8 horas, ¿sí? Una vez un gran maestro nuestro, y bueno, de todos los médicos, falleció hace poco, el doctor Paco Maglio, los docentes se lo deben acordar muy bien, nos enseñó y nos mostró un par de estudios que demostraban esto que yo rápidamente se los quiero contar. Que se habían hecho algunos estudios de personas que dormían 6 horas, comparado con personas que dormían 7 horas y comparado con personas que dormían 8 horas, y lo que se medía a través del tiempo era la posibilidad de enfermarse o de morirse de cualquier causa. Y lo que se veía que la gente, a medida que menos horas dormía, tenía más riesgo de enfermarse. Después hubo otro estudio que se comparó personas que trabajaban 8 horas, 10 horas y 12 horas, y una vez más demostró lo mismo, que cuando más se trabajaba después de las 8 horas, había más riesgo de enfermedad y de mortalidad por diversas causas. Y después el último estudio, que fue la recreación, que esto era medio difícil de cómo estudiarlo, el estudio que mostró fue de encontrarse una, dos o ninguna veces con amigos, sea a tomar un café, a jugar un partido de algo que a uno le guste, de ir a tomar algo, y vio que las personas que estaban más tiempo solas o que se encontraban pocas veces con amigos, tenía más posibilidades de enfermarse o morirse de cualquier causa. O sea que esta regla de los 8 no es algo que lo inventé yo ni que lo inventó nadie, sino que hay estudios que avalan esto, ¿sí? Y uno lo que encuentra que cuando uno no cumple esta regla de las 8 horas, el cuerpo entra en estrés, ¿sí? Y el estrés te da síntomas. Por ejemplo, como dice en la segunda columna, acidez, alguna elevación cada tanto de la presión, astenia, ¿sí? Hay personas que tienen poder de sobreadaptación. ¿Qué significa eso? Que no sabe o no puede escuchar estos síntomas, ¿sí? Se sobreadaptan. Como quien dice, se la banca mucho. Yo puedo dormir 5 horas por día, trabajar 14 horas por día y me la puedo bancar solito sin ver a nadie y yo sigo bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esas personas que se sobreadaptan pasan del síntoma a la enfermedad, ¿sí? Y por ahí son estos pacientes que arrancan con una úlcera, son pacientes que arrancan con una enfermedad cardiovascular, una ACV, una hipertensión diagnosticada, o arrancan con una enfermedad inmunológica y que no sabes por qué, y cuando vos mirás para atrás siempre ves que esto empezó después de que perdiste trabajo, de que tuve 2 trabajos porque no me alcanzaba para comer, o enfermedades oncológicas, ¿sí? Por supuesto que esto es cuando uno lo mantiene durante un tiempo. Todos hemos hecho estas cosas de estar por rendir un examen durante 3 meses estudiando 12 horas o por tener que pagar alguna deuda durante 2 años, hacer más trabajo de lo que el cuerpo podría hacer. Pero bueno, cuando uno esto lo mantiene en el tiempo, las enfermedades desaparecen. El cuerpo pasa la factura, ¿sí? Y como somos médicos, tenemos que aprender a escuchar a los pacientes y no todo lo que nuestros pacientes traen son enfermedades, sino que a veces son estilos de vida y a veces los malos estilos de vida también enferman, ¿sí? Así que bueno, me tomé este tiempito para contarle esto que siempre me gusta mostrárselo a mis alumnos. Una forma interesante de poder diferenciar entre una astenia orgánica o funcional es este cuadrito, que por ahí lo han visto ustedes ya en la cursada, y que en la primera fila están las causas orgánicas y en la segunda las funcionales. Fíjense que en las causas, las orgánicas son enfermedades somáticas, las funcionales son fatigas fisiológicas o psíquicas. En las orgánicas generalmente vamos a ver que la duración es 1 o 2 meses,
y generalmente por ahí tiene algún desencadenante, y la funcional es más vaga, ¿no? Son varios meses o varios años. Lo que le decía hoy, en las orgánicas con el ejercicio aumentan y con el reposo calman, y en las funcionales no tiene tanto relación con el ejercicio. Es más, muchas veces cuando se distraen y pueden hacer algún ejercicio recreativo, hasta pueden mejorar ese cansancio. El curso en las orgánicas son progresivas, están cada vez peor, en las funcionales es fluctuante, y los síntomas asociados son de la enfermedad, lo que le decía hoy. Siempre si uno hace un buen interrogatorio y un buen examen físico, encuentra algún dato que lo pueda ayudar a la enfermedad acompañante, y cuando es funcional esto está bastante mal definido, los signos y los síntomas. Son síntomas vagos o síntomas multisistémicos, o el paciente tiene síntomas de muchos aparatos y sistemas, y en realidad uno no conforma nunca ningún diagnóstico específico. Bien, eso es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a las astenias, ¿sí? Adelgazamiento, como le decía hoy, es el núcleo del síndrome constitucional. Por esto que le decía, que por ahí es lo que nos ayuda a pensar que un paciente que tiene un síndrome de repercusión general y que tiene pérdida de peso como signo guión, nos hace pensar de que el paciente está enfermo, de que el paciente realmente está enfermo y que esa enfermedad lleva algún tiempito de evolución. Algunos ítems importantes, la pérdida de peso por disminución del tejido graso y a veces acompañada de disminución de masa muscular. Les cuento que siempre que uno pierde grasa, inclusive cuando hace una dieta para perder peso en forma voluntaria, esto después lo vamos a ver un poquito mejor en el teórico de obesidad, siempre cuando uno pierde peso se lleva un poco puesto el músculo, la grasa, ¿sí? Siempre uno pierde también un poco de masa muscular. El signo de gravedad, la pérdida de peso involuntaria, cuando es superior al 5% en al menos 3 meses. Recuerden que cuando uno compara la pérdida de peso voluntaria con la involuntaria, la involuntaria tiene mayor índice de morbimortalidad, ¿sí? Y no es adelgazamiento la pérdida de masa muscular sola, eso se llama sarcopenia, es pérdida de músculo, ¿sí? Diferenciarla de la dinapenia, que es falta de fuerza muscular. Sarcopenia es falta de músculo, ¿sí? Ni la pérdida de peso por deshidratación. Si yo a cualquiera de ustedes lo llevo a una guardia, le pongo 2 ampollas de furosemida endovenosa, los hago orinar 3-4 litros y a la noche van a pesar todos 2 kilos menos, pero no van a estar adelgazados, van a estar deshidratados, ¿sí? Perfecto. Cuando nos encontramos ante un paciente con adelgazamiento, chicos, es importante definir 2 preguntas claves. Si es voluntaria o si es involuntaria, ¿sí? Y la segunda pregunta es si es con apetito aumentado o normal. A veces es difícil de diferenciar cuándo es normal o aumentado, o cuando francamente está disminuido, ¿sí? Si algo tiene que preguntarse uno con el paciente con adelgazamiento son estas 2 preguntas: voluntaria o involuntaria, apetito aumentado o apetito disminuido. El adelgazamiento, la pérdida de peso involuntaria se considera clínicamente significativa con los siguientes parámetros: una disminución mayor del 2% del peso corporal en un mes, mayor del 5% de disminución de peso en 3 meses y mayor del 10% en 6 meses a un año, ¿sí? Esta preocupación también es cierto para las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Por eso que es muy importante, chicos, en el examen clínico incluir peso, talla e índice de masa corporal, ¿sí? Porque la forma que tenemos de darnos cuenta si el paciente perdió peso o no es no solamente por lo que el paciente nos dice, sino que por lo que nosotros tenemos anotado en la historia clínica o por lo que los familiares nos dicen, ¿sí? Pero la única forma objetiva es haber tenido la historia clínica y ver cuánto perdió el paciente. Créanme que en los pacientes que tienen un peso importante, 110, 120, y una obesidad grado 3, a veces no se dan cuenta, así como no se dan cuenta, y van a ver pacientes que dicen, no, yo debo estar pesando 100, 110 y pesan 130, también a veces pasa igual, son pacientes que tienen poco registro, nadie llega a 100.
pero en relación a la ingesta, en relación a la micción y a la defecación, en relación a la relación con las pérdidas, por ejemplo, la sudoración, en relación con el ejercicio y con otros, por ejemplo, en relación con alguna cirugía o con alguna amputación. ¿Sí? Le voy adelantando algo cuando digo en relación al ejercicio. Las personas es difícil que pierdan peso solo con el ejercicio. Tengan en cuenta esto. También lo vamos a hablar un poquito más en profundidad cuando charlemos sobre obesidad. Pero no es común que una persona, a no ser que seas muy joven y seas un atleta, que la persona baje de peso por ejercicio solamente. ¿Sí? Para que una persona baje de peso por ejercicio, tiene que estar cuidándose alimentariamente. ¿Sí? Una persona, por más que se mate haciendo actividad física, si no normaliza la alimentación, la persona no baja de peso. Eso después, si quieren, lo podemos charlar un poco más en profundidad. Cuando nos encontramos con la pérdida de peso, las preguntas de estas que nos hicimos inicialmente, lo importante del adelgazamiento es si hay disminución del aporte calórico o sin disminución del aporte calórico. ¿Sí? ¿Por qué está bueno tener en cuenta esta clasificación un poco más fisiopatológica? Porque uno cuando piensa en el paciente, si es con apetito conservado, con apetito aumentado, ojo que cuando es con falta de apetito o con disminución del aporte calórico, hay que ver bien por qué tiene disminución del aporte calórico. ¿Es realmente porque no tiene apetito o es porque no le llega la comida? ¿Sí? Por eso que la pregunta es importante. Si hay anorexia o si hay disminución del aporte calórico, ¿sí? Porque no pueden comer. ¿Sí? Cuando hay anorexia, las causas son orgánicas, medicamentosa, alteración del gusto del olfato, alteración de la dentición, disfagia, etapa anoréxica de enfermedades oncológicas inflamatorias. Son enfermedades que esa misma enfermedad, a través de ciertas sustancias como son el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, provocan una verdadera falta de apetito. ¿Sí? Y después las psicógenas, las orgánicas que son las que mostré recién, o las psicógenas, que son la depresión, la demencia, el alcoholismo, la anorexia nerviosa. Pero también puede ser que haya disminución del apetito, ¿sí? Disminución del ingreso, del aporte calórico, pero el paciente tiene apetito, ¿sí? Lo que pasa es que no tiene cómo comer. Y acá entran las causas sociales, ¿sí? Muchos de ustedes habrán andado por los CAPS y han visto por ahí población que por ahí están sin trabajo o que vive por ahí más en la periferia, que en realidad tienen ingresos bajos y que el tema es que no tienen buena alimentación o tienen alimentación de no un buen valor biológico, ¿sí? Por malos ingresos, por incapacidades, por aislamiento, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto. Ojo, cuando uno le pregunta al paciente si es con apetito disminuido, tengan en cuenta si esa disminución del aporte es realmente porque no tiene apetito o porque no tiene forma de poder comer, ¿sí? Y después está el otro gran grupo que es el adelgazamiento con apetito calórico normal o aumentado, ¿sí? Estos pacientes que son con los que uno dice, bueno, mira, perdió 5 o 6 kilos en 3 meses. ¿Y estás comiendo? Sí, yo estoy comiendo bien o estoy comiendo más. Ya ahí va achicando mucho cuáles son las causas, ¿sí? Y por ahí dos grandes grupos son el grupo que tienen aumento del consumo calórico, como es el hipertiroidismo, porque le aumenta el metabolismo, al igual que el feocromocitoma, la sepsis, los traumatismos graves, las neoplasias, el EPOC, ¿sí? O las pérdidas de calorías, ¿sí? Pacientes que aumentan, que comen más, pero pierden de peso, porque esa cantidad de calorías uno la pierde. ¿Y por dónde la puede perder? Por el intestino, ¿sí? Por ejemplo, en los síndromes de mala absorción, en las enteropatías perdedoras de proteína, por el riñón, ¿sí? Como es el síndrome nefrótico, que es la pérdida de grandes cantidades de proteínas, mayor de 3,5 gramos en 24 horas, o la diabetes mellitus, que lo que pierde, ¿qué es? Energía, pierden azúcar. Cuando pasa el umbral de 180 miligramos por decilitro en sangre, ¿sí? El riñón lo filtra como un mecanismo de compensación y eso es lo que hace que pierda energía, ¿sí? Entonces, siempre las grandes causas de adelgazamiento con apetito aumentado, siempre piensen hipertiroidismo como frecuente,
diabetes, la segunda frecuente, y después la mala absorción, que lo que van a encontrar que el paciente tiene una diarrea pastosa, blanca, pegajosa, ¿sí? O el síndrome de nefrótico con pérdida de proteína a través del riñón, que lo que van a ver como característico que van a decir pacientes que orinan con mucha espuma, ¿sí? Pero bueno, el adelgazamiento con aumento con aumento de apetito, siempre piensen como más frecuente hipertiroidismo, diabetes, mala absorción y síndrome nefrótico. Y después hay otro más raro, por supuesto, ¿no? Como por ejemplo el feocromocitoma, pero bueno, son cosas que son bastante más raras. No sé si recuerdan, feocromocitomas son tumores que lo que tienen es un aumento de la cantidad de adrenalina y noradrenalina en sangre, ¿sí? Por lo tanto, son esa típica triada, ¿sí? Que es aumento de la presión, palpitaciones, cefalea, pérdida de peso, ¿sí? Que les recuerdo que esa triada típica, y nerviosismo, que esa triada típica se da en muy pocos pacientes, menos del 50%, ¿sí? Pero bueno, cuando uno habla de feocromocitoma, lo primero que viene en la cabeza es hipertensión en forma paroxística en crisis, con aumento de la frecuencia cardíaca, con cefalea, con adelgazamiento, ¿sí? Bueno, pero son muy poco frecuentes. Lo más frecuente es el hipertiroidismo, la diabetes, el síndrome nefrótico y los síndromes malabsortivos. Bien, ¿cómo nos damos cuenta qué hallazgos clínicos podemos encontrar en un paciente que haya tenido pérdida de peso? ¿Sí? Una de las formas que nos damos cuenta es en el tamaño del cinto. El paciente te dice, he tenido que achicar, he tenido que ponerle más agujerito al cinto, o he tenido que cambiar de ropa, o estoy usando ropa que usaba cuando era más joven, ¿sí? En la confirmación de la historia clínica, ¿sí? Por otras personas, porque hay familiares que te dicen que está perdiendo peso, por las medidas objetivas del peso, esto es lo que les decía yo, de tener en cuenta en la historia clínica y pensar siempre en los pacientes. Muchas veces sirve que el paciente traiga fotos previas, ¿sí? Poder comparar con las fotos anteriores y una evaluación de la ingesta alimentaria. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar? La depresión en la región temporal, los arcos cigomáticos prominentes, ¿sí? El hundimiento de las mejillas, la famosa desaparición de la bola de grasa de Villac, ¿sí? Son los típicos pacientes que uno lo ve chupado, ¿sí? El intenso relieve de las estructuras esqueléticas de todo el cuerpo, pero sobre todo lo que uno ve más en el tórax, ¿sí? Y en las prominencias óseas, y generalmente el aspecto laxo de la piel, ¿sí? En brazos y en abdomen, que uno lo que ve es que la piel uno la puede levantar fácilmente del tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son las causas más comunes de pérdida de peso no intencionada? Bueno, ya más o menos alguna vivo, la podemos repasar un poco. Las causas no intencionadas de pérdida de peso pueden clasificarse en 3 grandes grupos, como dijimos en las orgánicas, cáncer y otras enfermedades médicas, las psicosociales y las idiopáticas. Idiopática es cuando a pesar, por ejemplo, encontraron por ahí como pérdida de peso inexplicable, cuando después de un examen físico y un interrogatorio minucioso y un laboratorio mínimo, que ahora vamos a ver cuáles son, no le encontramos causa, la podemos clasificar como idiopáticas, que es entre el 10 y el 30% de las veces, y que en estos pacientes las posibilidades de encontrar algo oncológico, que es el miedo que siempre tenemos, es mucho menos probable, y tenemos la posibilidad de replantearnos el diagnóstico con un nuevo control en un tiempo prudencial de 3 meses, ¿sí? Otras causas comunes dentro de las orgánicas, las neoplásicas se lleva un tercio por ciento, entre un quinto y un tercio por ciento. La historia clínica, el examen físico y los datos del laboratorio habitualmente sugieren que la neoplasia es una causa potencial. Como les decía recién, cuando hace uno un buen interrogatorio, encuentra algún hallazgo que nos pueda hacer pensar en el lugar que pueda tener la neoplasia. Las gastrointestinales, las más frecuentes, las causas más comunes no neoplásicas orgánicas, entre el 6 y el 20%, que son las enfermedades pépticas, la úlcera, los trastornos de la motilidad, las enfermedades hepatobiliares, las pancreáticas, problemas bucales, y las endócrinas entre un 4 y un 12%, en el cual entran las diabetes mellitus,
la enfermedad tiroidea, la insuficiencia renal. Bueno, creo que ya están bastante cansados ustedes de verlo a través del laboratorio y lo que han ido estudiando. Creo que esto ya más o menos ustedes lo saben. Otras causas menos comunes, como ven ahí, que se llevan menos del 10% de las pérdidas de peso, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, las infecciones crónicas, la enfermedad renal, los efectos secundarios a drogas y o medicamentos. Ojo, esto es un tema muy importante que siempre hay que preguntarles a los pacientes cuando hay pérdida de peso. Hay ciertos fármacos, ¿sí?, que pueden contribuir a la pérdida de peso, como es la metformina, esta droga número 1 en los pacientes con diabetes tipo 2 e insulinoresistencia. La fluoxetina, una droga que se usa mucho para la depresión. El topiramato, que es una droga que se usa para algunos tipos de epilepsia y también se usa hoy en día para las cefaleas migrañosas crónicas, ¿sí? Bueno, sobre todo esas son las que uno por ahí en la clínica ve como más frecuente. Y ojo, preguntar siempre sobre el uso de drogas homeopáticas o preparados homeopáticos, ¿sí?, que a veces lo toman por otro motivo y a veces ayudan a adelgazar de una forma no muy sana, ¿sí? Bueno, acá tenemos otras, las causas comunes de pérdida de peso no involuntaria. Dentro de las causas psicológicas y sociales hay desórdenes psiquiátricos, el más frecuente es la depresión, ¿sí?, como decíamos hoy, la ansiedad, y ojo, dentro de los psiquiátricas, las manías, ¿sí?, y las enfermedades bipolares, ¿sí? Los bipolares recuerdan estos que van entre depresión y manía, y bueno, los pacientes que están con episodios de manía o hipomanía tienen el metabolismo mucho más acelerado porque, bueno, consumen mucha más energía, porque son pacientes que están continuamente haciendo muchas cosas por día, tienen el gasto de 3 personas juntas en un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, son los pacientes que pueden tener pérdida de peso involuntaria. Las demencias, ojo nuestros abuelos, la demencia es una causa importante de indagar cuando hay pérdida de peso, a veces hay despreocupación por la comida, muchas veces también la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, la falta del acceso a la alimentación. A veces el estar en geriátrico y que el geriátrico no los alimente de forma adecuada, ¿sí? Esas son todas causas también de pérdida no intencionadas de peso. Escasa ingesta nutricional y, bueno, lo que decíamos hoy, debido a la pobreza, un adecuado acceso a los alimentos. Bueno, el tercer punto en este síndrome, ¿sí?, junto con la astenia, la pérdida de peso y la anorexia, es este último, ¿no?, que es la anorexia. Acuérdense que anorexia, el prefijo a, significa que no tiene apetito, ¿sí? Por ahí a veces es mejor llamado hiporexia, porque los pacientes generalmente es raro que no tengan nada de apetito, sino que generalmente tienen poco apetito. Y es frecuente esta anorexia en enfermedades infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, digestivas, endocrinas, en la insuficiencia de órganos vitales, en cuadros dolorosos, en cuadros tóxicos, alcohol, tabaco, drogas, como decía recién, fármacos, y también no nos olvidemos de la anorexia vera o la anorexia nerviosa, ¿sí?, que si quieren después charlamos un ratito de eso. Pero bueno, esto es parte casi de lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿sí? Porque bueno, la anorexia es uno de la mitad de los pacientes que tienen pérdida de peso involuntaria. ¿Se acuerdan esos de que tienen apetito disminuido? Bueno, ahí está el término anorexia y por eso muchas de las causas son compartidas, ¿sí? Y bueno, y haciendo un resumen del síndrome de repercusión general, recuerden que las causas oncológicas generalmente no son más del 25%, ¿sí? Otras causas como enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas, cualquiera que tenga el paciente, tanto inmunológicas o inflamatorias, las insuficiencias, cualquiera de ellas, renal, cardíaca, respiratoria, hepática, es causa de síndrome de repercusión general, y de alteraciones psiquiátricas, en las cuales quizás las que están en la cabeza son la depresión
con todo el complejo, con todo el amplio espectro de lo que hoy se llama trastorno del espectro de las emociones, ¿sí? Como puede ser, o del estado de ánimo, como puede ser depresión, manía o enfermedad bipolar. Bien, cuando uno se encuentra ante un paciente con un síndrome de repercusión general, recuerden que siempre lo que uno tiene que hacer a través del interrogatorio, del examen clínico, es buscar algún guión del cual poder agarrarnos, porque como decíamos hoy es un síndrome muy inespecífico y que tiene, como vieron ustedes, muchísimas causas, ¿sí? Entonces, a través del interrogatorio, quizás es uno de los síndromes en los que más clínicos debemos ser para hacer un buen diagnóstico y no pedir cosas que no son necesarias y no aumentar el gasto en salud. Tenemos que hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico, pero cuando a pesar de eso no encontramos nada que nos guíe hacia una búsqueda a través de los métodos complementarios, un estudio básico de síndrome de repercusión general es un laboratorio básico que es hemograma, glucosa, hepatograma, creatinina, ionograma. ¿Por qué? El hemograma, bueno, porque probablemente podamos encontrar alguna anemia en una enfermedad que tenga un curso subagudo crónico. Una creatinina para hacer diagnóstico de insuficiencia renal. Un hepatograma para hacer diagnóstico de insuficiencia hepática o de otras patologías hepáticas. Una orina, por esto que le decía, de la pérdida de proteínas por el riñón. A veces los reactantes de fase aguda nos pueden ayudar en un síndrome de repercusión general, sobre todo eritrosedimentación o proteína C reactiva, que nos puede ayudar a algunas enfermedades inmunológicas o algunas enfermedades oncológicas. La TSH, ¿sí? Para ver si hay trastorno tiroideo, la sangre oculta materia fecal, por supuesto el HIV, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y la eco abdominal. Este es el básico que uno pide cuando no encuentra ninguna causa de un síndrome de repercusión general. Recuerden siempre, ¿cómo nos guiamos? ¿Cómo nos guiamos para estudiarlo? ¿Sí? Primero, tratar de, bajo la mayor práctica clínica que tengamos en cuanto a interrogatorio y examen físico, poder agarrarnos de algún signo o síntoma guión, ¿sí? Para poder seguir el plan de estudio, ¿sí? Siempre cuando nos encontramos ante una patología en la cual tenemos que ver cómo estudiarla, como nos pasa con esta patología, es primero pensar en qué signos o síntomas nos podemos agarrar. Y segundo, en la prevalencia. Cuando no encontramos ningún signo o síntoma que nos podamos agarrar, la prevalencia según sexo y edad es lo que nos va a guiar a la búsqueda y a un pedido coherente de estudio complementario. ¿Sí? Después vamos a tener, según los hallazgos que tengamos en el examen clínico o en el laboratorio, algunos ejemplos. Por ejemplo, si nos encontramos ante un paciente que ha tenido antecedentes de viaje reciente, quizás tenga un poco más de fuerza un coproparasitológico para buscar algunas parasitosis regionales. Si uno tiene sospecha de malabsorción, quizás pedir un esteatocrito o un test de Van de Karmer, que es la búsqueda de grasa en materia fecal, nos puede ayudar. Cuando uno se encuentra con astenia, hiperpigmentación y quizás con un potasio alto, la solicitud de un cortisol matutino nos puede ayudar a tratar de diagnosticar una causa endocrinológica como es la enfermedad de Addison. Cuando uno encuentra, como le decía hoy, aumentos de reactantes de fase aguda, como es la eritrosedimentación o la proteína C reactiva, y juntos nos encontramos un calcio alto, podemos solicitar un proteinograma electroforético y gamma-globulina y quizás lo estamos encontrando con alguna gamapatía monoclonal o mieloma múltiple, sobre todo si son pacientes mayores de 50, 60 años, ¿sí? Que muchas veces acompañan de anemia, de pérdida de peso y quizás hasta de dolor lumbar. Después, cuando hay una sospecha de una conectivopatía, ahí uno puede pedir autoanticuerpos, como son factor antinuclear o el látex AR. Cuando uno encuentra fiebre de origen desconocido, por ahí tiene que pedir hemocultivos o pruebas serológicas. Si uno
se encuentra con disfagia o epigastralgia, quizás uno considere en un síndrome de repercusión general que encuentre una epigastralgia, quizás es un signo guión o una bandera roja para pedir una endoscopía digestiva alta, una VEDA, videoendoscopía digestiva alta, o si en el examen encontramos una sangre oculta en materia fecal positiva, podemos encontrarnos ante un cambio del hábito evacuatorio y ahí tenemos la excusa para pedir una colonoscopía, como así también si el paciente tiene mayor de 50 años o antecedente familiar de primer grado de cáncer de colon, uno estaría avalado a pedir un estudio como una colonoscopía. Conclusiones, ¿sí? Recuerden, aproximadamente el 25% de las pérdidas ponderares involuntarias puede representar una neoplasia. En general, no más que ello. Esta neoplasia casi siempre serán de origen gastrointestinal o hematológica. Una valoración inicial normal excluye razonablemente el diagnóstico de enfermedad neoplásica, ¿sí? O sea, cuando uno en el examen clínico, físico, anamnesis y el pedido inicial del laboratorio que le mostré y de placa tectórica y ecografía no encuentra nada, la enfermedad neoplásica es más difícil que la encontremos. No lo descarta, ustedes saben que en medicina esto no se descarta, ¿no es cierto? Pero es mucho menos probable, siempre hablamos de probabilidades. Y en caso de no encontrar diagnóstico, el seguimiento, sin ampliar estudios, parece una actitud razonable, las revisiones periódicas. Esto que les decía hoy, que uno está avalado a por ahí hacer el control dentro de 3 o 6 meses cuando uno no encuentra un diagnóstico, después de una anamnesis y un examen clínico razonable. ¿Sí? Bien. Para terminar esto, me gustaría que hagan ahora 2 o 3 minutitos, que recuerden las primeras preguntas que le había hecho, ¿sí? Y a ver si le habían respondido bien al principio, si la pudieron ir respondiendo a medida que fue transcurriendo la charla, y a ver si aprendieron algo más y si les sirvió de algo este teórico, ¿sí? Y ahí después la confrontamos con lo que yo les puedo ayudar un poquito. O lo hacemos juntos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la principal astenia? Perdón. Esta era la pregunta, perdón. Entonces, ¿cuál es la principal causa de astenia en la actualidad? Fíjate si podés ver el chat. Te están contestando algunas cosas. ¿Tengo que salir de acá? No, bueno, pero... fíjate si lo podés abrir a un lado, si no, bueno, nada, pero las tienen todas ahí como recuerdo, así que no hay problema. Las hablamos. Sí. Bueno, perfecto. Dejo de compartir entonces. Dale. Si les parece. ¿Sí? Sí, hay partes en el chat, partes podemos hablar también. Listo. Dejo de compartir. Y por ahí si hay algunas preguntas, si ustedes chicos las fueron... no sé si ustedes fueron viendo... Ahí está. Perfecto. ¿Por ahí alguna pregunta? A ver. Sí, ahí. Dale. Hola. Sí. Había preguntado si la bulimia, ¿dónde entraría? Si es con apetito o sin apetito, porque comen aunque después luego lo vomitan, y entonces, no sé cómo explicar. Bien. Buena pregunta. Bueno, mira, la realidad que eso entraría dentro de lo que hablamos, que es trastorno de la conducta alimentaria. Cuando uno habla de un síndrome de repercusión general y que comparte estos 3 signos o síntomas, signos y síntomas, que es la pérdida de peso, la anorexia y la astenia, uno la que incluye es la anorexia, no la bulimia, ¿sí? La bulimia no es común que tenga repercusión del estado general. La anorexia, ¿sí? Lo que tiene es una pérdida de peso voluntaria con apetito disminuido. Y la última pregunta, que por ahí era un poco capciosa,
pero para saber cuándo uno se encuentra ante un paciente con que lo vamos a encontrar, sobre todo mujeres jóvenes, cada vez hay más varones, pero es una enfermedad que principalmente era de chicas jóvenes, sobre todo en la posadolescencia. Hay algunos otros signos que nos ayudan a diagnosticar la anorexia, que es la distorsión de la imagen corporal. Ellas no se ven flacas, o siempre tienen algún lugar del cuerpo en el cual se ven gorditas. Vos las mirás, no tienen prácticamente panza, pero ellas dicen que tienen gorda la cola, tienen gorda las piernas, tienen gorda la panza, ¿sí? Hay una distorsión de la imagen corporal. Segundo, hay un miedo terrible al aumento de peso. Por más que se vean delgadas, uno ve en la entrevista que tienen mucho miedo a la pérdida de peso. Y tercero, como guión importante, pierden la menstruación, ¿sí? Tienen amenorrea, tienen pérdida de la menstruación. Y esa pérdida de la menstruación, si viene favorecida por la falta del tejido graso, se ve que hay disminución de hormonas hipotalámicas antes de que pierdan el tejido graso, que tienen que ver con la anorexia vera, ¿sí? Entonces, la anorexia estaría dentro de la pérdida involuntaria. En la pérdida involuntaria de peso con apetito disminuido, lógicamente. Involuntaria, a ver, uno podría discutirlo esto, ¿no? Pero involuntaria porque en realidad es una enfermedad, en realidad no es que quieren perder, pobres chicas, son enfermedades que están dadas dentro del DSM-4 como enfermedades borderline, ¿sí? Ustedes saben que en patología psicológica tenés la neurosis y la psicosis, ¿no es cierto? Neuróticos, en más o mayor medida, todos tenemos alguna neurosis que llevamos en la mochila. La psicosis son personas que pierden el sentido de realidad. Los trastornos de la conducta alimentaria están dentro de los borderline entre medio, ¿sí? Por eso que no podemos hablar de que es voluntario o no es voluntario. Es una patología, ¿no? No sé si fui claro con la respuesta. El resto de las preguntas, en realidad, bueno, eran un poco tontas, pero yo quería que tengamos el pensamiento previo para después poder llenarlo y hacer un aprendizaje un poco más significativo con lo que teníamos ya de conocimiento, ¿no? Seguramente ustedes ya esto lo fueron viendo durante toda la semana, pero bueno, era un poquito para cerrar. Y bueno, charlemos las dudas o con ustedes o con mis compañeros, si quieren agregar algo más. Profe, yo tengo una duda con respecto a que usted dijo que hay que agarrar un signo guión. ¿Nosotros agarramos la pérdida de peso solo o lo hacemos pérdida de peso con aumento de apetito y a partir de ahí hacemos la anamnesis? Bien, cuando yo me refería a un signo guión, es que ustedes se van a encontrar con pacientes de que le detectan la pérdida de peso, que puede ser porque el paciente se los dice o porque ustedes la detecten, ¿sí? Cuando ustedes detectan que está la pérdida de peso, ahí es donde ustedes empiezan a jugar como clínicos y se preguntan si es voluntaria o si es involuntaria, ¿sí? Si es involuntaria, o sea, si es voluntaria, listo, ya pasa a otra cosa. Si es involuntaria, ustedes se preguntan si es con apetito aumentado o con apetito disminuido. Eso hacen un paquetito y lo guardan. A partir de ahí, a través del interrogatorio por órganos y sistemas, empiezan a buscar si se pueden agarrar de algún otro signo. Si, por ejemplo, encuentran un cambio del hábito evacuatorio, si encuentran una febrícula, si encuentran una sudoración nocturna, si encuentran una tos crónica, si encuentran una disnea, si encuentran una mancha en la piel. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a estudiar el síndrome de repercusión general, es enorme el abanico de posibilidades. ¿Vieron cuando ustedes abren los síndromes que ponen síndrome de condensación, infeccioso, no infeccioso, específico, no específico? Si ustedes quieren abrir síndrome de repercusión general, con involuntario, con apetito aumentado o disminuido, abren todo el libro de medicina, prácticamente. Entonces, está muy bueno tenerlo en cuenta, por eso que yo le decía al principio, porque da la idea de una cierta cronicidad, pero pónganlo
abajo traten de buscar algún otro signo guión para poder agarrarse y achicar las posibilidades diagnósticas y que no le queden 100 diagnósticos, sino que le queden 4, 5. ¿Se entiende? Sí, completamente de acuerdo, Willy. Uno elige un signo guión evocador de diagnósticos diferenciales y significativo. Fiebre, pérdida de peso son malos. Nos vamos a encontrar a veces con un paciente que a veces la literatura califica como pérdida de peso involuntaria inexplicada. El otro día lo hablábamos con la comisión, uno no elige fiebre, pero a veces tiene una fiebre de origen desconocida. Es lo más infrecuente, pero puede darse. Uno dio los primeros pasos, igual ahí hay un racimo de condiciones, no cualquier cosa da fiebre que no se le vea el origen. Hay algunas enfermedades oncológicas, está la endocarditis bacteriana, hay algunas fiebres de origen neurológico, pero en general, ahora no es lo más habitual que uno arranque por síndromes mucho más inespecíficos. Es el contexto. Ahora uno tiene que censarlo, claro que tiene que censarlo, porque no es lo mismo todos con expectoración con o sin un síndrome de repercusión general, porque algo más nos está diciendo. Creo que eso, nada, lo vamos entendiendo ahora en esto de la agrupación sindrómica, que es disminuir la cantidad de datos en hallazgos agrupados, sin dejar de lado ni elegir caprichosamente lo que agarramos y lo que no, porque la realidad es lo que el enfermo, el paciente nos dice, y después elegir uno para abrir de nuevo diagnósticos diferenciales y cotejarlo con el resto de la base de datos. A veces será la pérdida de peso involuntaria, no va a ser lo más habitual. Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra preguntita que quieran hacer o que quieran compartir? Profe, perdón, Sí. repesada. No, está perfecto. Con lo que es la pérdida de peso, viste que dicen que es 5%, pero si vos no tenés no sé, un indicio de que la persona, no sé, no fue al médico y no sabés cuánto pesa antes. Puede ser por lo del cinturón y todo eso, pero ¿cómo lo medís si no tenés todos esos indicios que te dicen que perdió peso? Bueno, no, a ver, si no tenés síntomas, a ver, es lo que le decía hoy, uno puede ver un paciente adelgazado cuando uno venía con un hormona peso. Ahora, si el paciente previamente pesaba 95 kilos y bajó a 90, y la verdad que no nos vamos a dar cuenta, a no ser que te lo diga el familiar, que pueda encontrar alguna foto de hace 3 o 4 meses, ¿sí? O bueno, uno lo pone como un censo de problema. El paciente dice que tiene pérdida de peso. Tratemos de seguir buscando si hay algo más, si hay alguna astenia, si hay falta de apetito, si hay algún... Y si no encontramos nada, bueno, lo le diríamos, bueno, venite en un mail y te pesamos de nuevo, ¿sí? O sea, uno puede seguir haciendo todo el interrogatorio, pero lo que no puede constatar, todavía no tenemos la máquina del tiempo, capaz que en algún momento la podemos tener, pero hoy por hoy no la tenemos, entonces, bueno, nada. Tenemos estos signos indirectos. A veces, ojo, nos pasa, pero chicos, también nos pasa al revés, ¿sí? Cuando el paciente, cuando más peso tiene, menos registro tiene, tanto de los aumentos como de la bajada, ¿sí? Quizás un varón o una mujer de 30 años muy preocupado por su cuerpo, gana o pierde los kilos y ya se da cuenta. Una persona de 50, 60 años, 70 años, que no le preocupa su cuerpo, y perdió 5 o 6 kilos, ganó 5 o 6 kilos, y créanme que no se dan cuenta. Nos pasó ahora con la pandemia. Gente que pesé en el 19 y los peso ahora, y dice, uy, aumenté 10, pensé que había aumentado 2. 8 kilos de más, es mucho. Yo me daría cuenta, creo, ¿no? Pero bueno, depende de muchas cosas. Y no siempre nos dicen todos los pacientes, ¿no? A veces también hay vergüenzas, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Por eso que la buena relación médico-paciente siempre es un buen aliado para hacer buenos diagnósticos, ¿sí? Médico-paciente y médico familiar del paciente, ¿no? Porque a veces te puedes enterar muchas cosas por el que está al lado, ¿sí? Sí, en general,
la gente conoce su peso, es una cosa que conoce más que otra cantidad de cosas. Pero, como dice Willy, a veces una persona con un vínculo especial con su imagen corporal tiene menos registro. El hecho de llevar la pérdida de peso a porcentaje es porque realmente es significativo, no es lo mismo perder 10 de 118 a 108 que 10 de 52 a 42. Entonces, igual alguna aproximación tendremos. Y quería agregar algo más. Ah, sí, estás más gordo, Willy. Sí, por eso me dejo la barba. Bueno, Es la pandemia. bueno, no sé si hay otra pregunta. Bueno, muy bien, Bueno, gracias. espero le haya servido y bueno, nos seguiremos encontrando durante el año. Éxitos. Hasta luego. Chao, Chao, gracias. chao.